¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI. Increíblemente, como ha pasado el tiempo, este es el capítulo 15, el episodio 15 de La Enésima Derivada, este programa que partió como un eh, ensayo mío para poder transmitir ciertas reflexiones, buscar en la quinta pata al gato, algo que llamé la enésima derivada de las cosas. Va a ser el último capítulo de esta temporada, así como las series, porque a partir de la próxima semana me voy a tomar unas vacaciones. Regresaré la tercera semana de marzo aproximadamente. Así es que este capítulo se viene pesado, se viene denso, muy interesante, pero ajustense los cinturones. O como decía un profesor de cálculo mío en la universidad, afírmate, Catalina, que vamos a galopar. Bueno, comienzo. En el año 2001, me parece que fue, se estrenó una película muy buena y realmente se las recomiendo, llamada A Beautiful Mind, una mente brillante, en las carteleras en español, donde actuaba Russell Crowe, el famoso gladiador, ¿no es cierto? Y la muy linda Jennifer Connelly. Y esta película recrea la historia del doctor John Forbes Nash Jr., quien fue un matemático estadounidense. John Nash mostró un talento excepcional para las matemáticas desde una temprana edad y se continuó destacando en esta área a lo largo de toda su educación en las matemáticas. Obtuvo su licenciatura y maestría en matemáticas en la Universidad Carnegie Mellon y después completó su doctorado en matemáticas en la Universidad de Princeton a los 22 años. En esa época es donde se sitúa la película, en el año 1947, si mal no recuerdo. Bueno, el trabajo de Nash en la llamada teoría de juegos es aquel por el cual él es más conocido, puesto que elaboró una serie de otras teorías, digamos, o trabajos en el área de las matemáticas. Intentó sin éxito eh, demostrar el teorema de Riemann. eh, no voy a entrar en esos detalles, pero averigüenlo por ahí de qué se trata. Un teorema que estuvo, creo que lo resolvieron finalmente, lo demostraron, estuvo más de ciento y tantos años sin poder ser demostrado. Bueno, en la tesis de doctorado, Nash introdujo el concepto de equilibrio en los juegos no cooperativos, conocido como el equilibrio de Nash, y que ha tenido un profundo impacto en campos como la economía, la biología y la ciencia política. En la película incluso hay una parte donde el tutor en Princeton le dice, cuando él le muestra su trabajo, le dice, oye, pero este trabajo tuyo contradice 150 años de teoría económica. Pues Nash afirmó que Adam Smith, el padre de la economía moderna, no es que estuviera equivocado, sino que estaba incompleto. Y esto porque hay una escena en la película
muy entretenida, donde él está con un grupo de otros estudiantes del doctorado de Princeton en un bar local donde se solían reunir. Recordemos estos fines de los 40, principios de los 50, ¿ya? Y siempre ellos estaban tratando de cortejar a alguna de las niñas, de las señoritas que aparecían en el bar en grupo o solitarias. La cosa es que llega un grupo de estas señoritas, dentro de la que destacaba una muy atractiva, una rubia alta, hermosa, qué sé yo, buena figura, bonita cara, ¿ya? Y por la cual los cinco amigos estos se derritieron de inmediato. Eh, entonces, los amigos le dijeron, bueno, vamos allá a tratar de conquistar a la rubia, los que salgan derrotados se devuelven a la mesa, digamos. ¿Ya? Y Nash les dijo, no, espérense un poco. Y estos amigos de Princeton le recuerdan que Adam Smith había dicho y dijo que en la competencia la ambición individual sirve al bien común. Pero Nash retrucó luego de una corta explicación de la estrategia que tenían que seguir, les dijo, Adam Smith necesita una corrección, pues está incompleto. El mejor resultado es producto de que todos en el grupo hagan lo mejor para sí mismos y para el grupo. En el año 1994, John Nash recibió el Premio Nobel de Economía por su trabajo pionero en la teoría de juegos. Lamentablemente falleció hace realmente muy poco, en el año 2015, en un accidente automovilístico. Un tipo que debió combatir la esquizofrenia que lo aquejaba. De hecho, la película se trata justamente de eso, de cómo una mente tan brillante en las matemáticas pudo haber sido totalmente destruida por la esquizofrenia, pues él veía personas que para él eran de carne y hueso e interactuaba con ellas y eran personas que no existían. Se mete en conspiraciones supuestamente de los soviéticos en contra de Estados Unidos, etcétera. Y finalmente él, en la película, él termina anciano, recibiendo el premio Nobel, y él ve dentro de la asistencia del premio Nobel a estas personas que solamente existían en su mente, pero él ya sabía, él sabía, aunque las veía, sabía que eran imaginarias y pudo, con la brillantez de esta mente, poder controlar estos efectos de la esquizofrenia y poder vivir una vida relativamente normal. Bueno, quédense con esta historia, como les dije, esto se viene pesado, aquí comienza la enésima derivada. Otto me da ánimo para acometer esta tarea. Bueno, John Nash desarrolló lo que se conoce como el concepto de equilibrio de Nash, como les había dicho, y que es una solución fundamental en la teoría de juegos no cooperativos. La teoría de juegos es un campo de las matemáticas y la economía que estudia las interacciones estratégicas entre agentes racionales. El concepto de equilibrio de Nash describe una situación en la que cada jugador toma la mejor decisión posible dado el conocimiento de las decisiones de los demás jugadores, es decir, es racional. En otras palabras, en un equilibrio de Nash, ningún jugador tiene incentivos para cambiar su estrategia, ya que hacerlo no mejoraría su situación. Este concepto es fundamental en la economía y en otras disciplinas, ya que ayuda a predecir el comportamiento en situaciones de interacción estratégica, como las negociaciones comerciales, la competencia en los mercados
y muchos otros escenarios de toma de decisiones. El trabajo de John Nash también ha tenido un impacto significativo en la teoría económica en áreas como la teoría de la fijación de precios, la teoría de los oligopolios y la teoría de la competencia monopolística. Su contribución ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría económica moderna y sigue siendo una parte importante del estudio de las interacciones estratégicas en la actualidad. Nash se inspiró en diversos campos, incluyendo las matemáticas, la psicología y la biología, para elaborar su teoría de juegos y el concepto de equilibrio. En términos matemáticos, él se basó en trabajos previos de la teoría de juegos, como los de von Neumann, o von Neumann en realidad, y Oscar Morgenstern, quienes sentaron las bases para el estudio de las interacciones estratégicas. Sin embargo, Nash logró avances significativos al introducir el concepto de equilibrio de Nash, que se convirtió en un punto central en la teoría de juegos. En cuanto a la psicología, también él se interesó en la idea de que los individuos pueden tener diferentes objetivos y estrategias en situaciones de interacción. Esto lo llevó a considerar cómo los jugadores pueden tomar decisiones racionales en función de sus propios intereses, lo que es fundamental en la teoría de juegos. Además, se inspiró en la biología evolutiva, especialmente en la idea de la selección natural de Charles Darwin. Vio similitudes entre la competencia entre las especies en la naturaleza y la competencia entre los jugadores de un juego, lo que lo llevó a desarrollar el concepto de equilibrio como una solución racional en tales situaciones. Todo lo anterior le permitió desarrollar un marco conceptual que tenía un impacto duradero en las disciplinas que ya hemos mencionado: economía, biología, psicología, ciencia política. Hablemos ahora un poco acerca del azar y de las probabilidades. En el universo, a mi entender, todo ocurre por el azar. El choque de partículas, la creación de distintos elementos a partir de átomos fundamentales, la aparición de la vida en un planeta que azarosamente reunió las condiciones para que dicha vida se desarrollara, condiciones que no se cumplen en cualquier planeta, de las galaxias, incluso de las miles de millones de galaxias. Las condiciones para que exista un planeta con vida son bastante restringidas. Ya hablamos hace unos episodios atrás de la entropía, eh, y de cómo eh, cada sistema tiende a estar en estado caótico, al azar, con solo una posible configuración de las partes que permita entender a dicho sistema como ordenado, y entendemos como orden aquella conformación de las partes que posibiliten que dicho sistema cumpla algún objetivo utilizable por algo o por alguien. Les mencioné en su oportunidad el caso de la copa de cristal con vino que se cae en el suelo de la cocina. También ocurre esto con los llamados juegos de azar, pues hay una sola conformación de las partes de ese juego que configuran un resultado que es utilizable por alguien. El que le achuntó a los números del loto, el que acertó en el pleno en la ruleta. eh, Existen un montón de historias al respecto, algunas divertidas, otras bien dramáticas en realidad, pero sin lugar a dudas que todas aquellas historias son bastante sabrosas, digamos. Por ejemplo, todos conocemos lo que es
tirar una moneda al aire, ¿ya? Es decir, el famoso cara o sello. El mismo nombre determina que hay solo dos resultados posibles. Es decir, cada uno de ellos tiene un 50% de probabilidad de resultar. Pues bueno, aquí y ahora yo me atrevo a decir que no es así, porque hay una tercera posibilidad. ¿Qué pasa si una moneda cae de canto y se mantiene en esa posición? Obviamente, sé que es un suceso de una probabilidad bajísima, pero igual esa probabilidad es distinta a cero, lo cual significa que podría llegar a suceder. El tema que quiero tratar con esta introducción es el de las predicciones, o sea, decir algo por anticipado que va a suceder, lo que a su vez es distinto a hacer pronósticos. Veamos por qué. Tanto la palabra predicción como la palabra pronóstico se refieren a la acción de anticipar o prever un evento futuro, pero tienen ciertas diferencias en su uso y connotaciones. La palabra predicción proviene del latín predictio, que significa decir antes. Predicción, decir antes. Y se utiliza generalmente en un concepto más amplio y puede referirse a cualquier declaración sobre eventos futuros, ya sea que se base en análisis estadístico, en observación, en intuición o cualquier otro método. Por ejemplo, se puede hacer una predicción sobre el resultado de un partido de fútbol o sobre el clima que se espera para mañana. Por ejemplo, esto lo estoy grabando el día jueves 22 de febrero, en que en Santiago, después de haber hecho temperaturas sobre los 34, 35 grados, hoy día está fresco y llovió. Y eso se pudo pronosticar, se pudo predecir ayer, porque ahí voy a hablar de pronóstico, se podía predecir ayer porque en realidad en la noche corría un viento bastante helado, fuerte y helado. Por otra parte, la palabra pronóstico suele utilizarse en conceptos más específicos y técnicos, como en el campo de la meteorología, lo que decía recién, en la economía o en la salud, por ejemplo. Cuando un doctor dice esta enfermedad tiene mal pronóstico, diablo, es como para empezar a preocuparse. Un pronóstico implica un análisis más detallado y basado en datos y a menudo se refiere a estimaciones cuantitativas sobre el futuro, como por ejemplo la temperatura esperada, la presión atmosférica, la tasa de crecimiento económico o la probabilidad de que ocurra una enfermedad. La palabra pronóstico en su etimología proviene del griego antiguo, pronosis, que significa justamente conocimiento previo. Acuérdense que predicción era decir antes y pronóstico es conocimiento previo. En resumen, aunque ambos términos se refieren a la predicción de eventos futuros, predicción es más general y puede basarse en diversos métodos, mientras que pronóstico suele tener un significado más específico y técnico, y a medida se basa en análisis de datos y modelos predictivos. Es por eso cuando los comentaristas, los opinólogos, damos, y me incluyo, nuestras predicciones acerca de lo que puede pasar en un futuro próximo, por ejemplo en la arena política, nos basamos simplemente en nuestra intuición, en la observación, en la comparación con sucesos anteriores que revisten características más o menos similares, así como parecidos.
¿ya? O también en la historia, en el conocimiento de otras variables sociales, como por ejemplo la psicología de masas, etcétera. Personalmente, yo hace no muchas semanas atrás, al dedicarle un programa a Beckenbauer y a Donoto, hice de la advertencia, ojo con el equipo Kaiser. Y ahí lo ven, pues, el sismo grado 8 que desató el anuncio de Joe de presentarse a precandidato presidencial en una primaria. Misma cosa cuando le dediqué 2 capítulos seguidos de la enésima derivada al fenómeno del barra bravismo. Y ahí tienen, pues, la barra el Colo-Colo, dejando la grande en la Supercopa. Se suspendieron partidos, se redujeron los aforos, se cambiaron los horarios, etcétera. La grande. Y no es que yo sea capaz de ver el futuro, solo interpreté lo que olía, lo que rondaba en el aire. Nadie que no venga del futuro, entonces, puede anticipar con exactitud hechos que aún no han sucedido. Algo así como, no sé si se recuerdan los más aficionados al cine en Volver al Futuro 2, cuando algo así como el malo de la película, el malo de la serie, digamos, el Biff Tannen, cuando ya estaba viejo, digamos, le roba el almanaque con resultados deportivos a Martin McFly y viaja al pasado a entregárselo a sí mismo en el año 1985. También hace poquito vi esto es interesante, una miniserie en Netflix que se llama Boy Swallows Universe, algo así como Chico traga universo o Chico come universo. Y es una miniserie, son 7, 8 capítulos, no recuerdo, australiana, que tiene una actuación memorable de un niño de unos 13 años más o menos, preadolescente. Y el argumento a su vez es muy entretenido. Bueno, en esa serie, el hermano mayor de este niño, mayor como por 2 o 3 años, tenía visiones como flashes así del futuro y se las contaba a su hermano. En una parte, en un capítulo, recuerdo que le dice algo así como, y ojo que esto no es un spoiler significativo, o sea, pueden verla igual la serie y esto no les va a afectar, ¿ya? Pero le dice algo así como, estoy convencido de que esta vida yo la he vivido antes, muchas veces, y es por eso que a veces tengo recuerdos de esas vidas y que son visiones de nuestro futuro. Para seguir el hilo conductor y siguiendo con el cine, voy a recordar otra película y que narra hechos muy recientes que ocurrieron en el mundo hace casi unos 20 años no más. La película en cuestión es del año 2015 y se llama The Big Short o La Gran Apuesta, como la conocimos en Chile. Bueno, en La Gran Apuesta se cuentan 3 historias separadas pero paralelas de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, la famosa crisis subprime, en el que comienza más o menos por el año 2005. Hay un personaje en esta película que existió en realidad, que se llama Michael Burry y que es interpretado, muy bien interpretado por el actor Christian Bale. Burry es un excéntrico ex médico que se ha convertido en gestor de fondos de cobertura de una empresa llamada Zion Capital. Él cree que el mercado hipotecario estadounidense se basa en una burbuja que estallará en los próximos años. La autonomía dentro de la empresa le permite a Berry hacer en gran medida lo que él quiera, por lo que procede a apostar en contra del mercado hipotecario con los bancos, que están más que felices de aceptar su propuesta por algo que nunca ha sucedido en la historia estadounidense. Él parte en la película diciendo, durante los años 30
el mercado de la vivienda colapsó en todo el país alrededor de un 80%. La mitad de la deuda hipotecaria estaba en mora y había identificadores específicos sumamente reconocibles. Y él ya los estaba reconociendo en el año 2005. Es decir, este personaje se basó en hechos históricos medibles y comprobables y constató que en el momento actual, en ese momento, digamos, los fraudes y moratorias estaban aumentando, algo que nadie más se había dado cuenta. Es decir, Berry hizo un pronóstico en base a haber analizado miles y miles de datos de créditos hipotecarios cuyas moratorias iban en aumento. Y en esa época, ¿qué hacían los grandes bancos de inversión? Que fue el centro del colapso. Colocaban bonos en el mercado bursátil, los que estaban respaldados por hipotecas. Pero resulta que ya las hipotecas buenas comenzaron a terminarse. O sea, las hipotecas que se sabía que la gente pagaba regularmente, sin problema. Pero como era época de plata dulce y le daban créditos hipotecarios al que pisara la alfombra de un banco, entonces estos bancos de inversión comenzaron a juntar unos poquitos créditos hipotecarios que tenían muy buena clasificación de riesgo, pero debajo de ellos armaban un paquete con cientos de créditos hipotecarios que eran literalmente basura. Eran el equivalente a restos de pescado podrido que tarde o temprano iban a podrir todo el paquete. Michael Burry olió ese pescado podrido antes que nadie. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a los grandes bancos de inversión y les pidió que armaran unos instrumentos llamados swaps para vender en corto. Dicho esto en palabras simples, no en palabras bursátiles, la idea era apostar en contra de aquellos bonos armados de pescado podrido. Y los grandes bancos, felices, como por ejemplo Goldman Sachs, Deutsche Bank, entre otros, le aceptaron la apuesta y le vendieron más de $1.000 millones en estos swaps. Se agotó casi toda la liquidez de su compañía, pero se arriesgó y lo hizo. Bueno, el resultado al final todos lo sabemos y también todos lo sufrimos, pues esta crisis subprime tuvo repercusiones en las economías de todo el mundo. Y el protagonista, este personaje Berry, se hizo extra mega multimillonario, apostando en contra de los bonos respaldados por créditos hipotecarios. Bueno, el tema es que este personaje olió que algo andaba mal, investigó a fondo, comparó y dedujo lo que con gran probabilidad iba a ocurrir en el futuro. Fíjense que no se apoyó en ningún algoritmo computacional, en ningún software mágico hecho por algunos programadores iluminados que de tanto en tanto venden la pomada acerca de eventos que ocurrirán en el futuro con certeza probabilística, exceptuando algo a lo que llaman el margen de error. Ejemplos típicos de esto último son las encuestadoras, quienes, con apoyo de las estadísticas, construyen algo llamado el universo muestral, y que consiste en la selección de personas, selección con pinzas muchas veces de personas con ciertas características de sexo, edad, lugar donde viven, categoría socioeconómica y un sinfín de otros parámetros para ser seleccionados. De acuerdo a la ciencia estadística en la cual se apoyan, estas encuestadoras son capaces de afirmar
que tras consultar a su universo muestral, los resultados más probables de, por ejemplo, una elección presidencial serán tales o cuales, sin dejar nunca de lado la característica frasecita el margen de error, también llamado error estadístico. Me recuerdo que yo tuve un profesor en la universidad que acuñó una frase que es realmente para el bronce y que la he repetido yo incansablemente durante décadas, que dice así: las estadísticas son las prostitutas de las matemáticas. Tú las tomas, las revuelves, las sobajeas, las cambias de posición y al final siempre vas a obtener el resultado que deseas. Nunca he dejado de hallarle la razón. Bueno, pero veamos, ¿qué pasaría si en realidad se pudiera tener verdaderos algoritmos predictivos que fueran minimizando cada vez más el margen de error? Déjenme mojar un poquito la boca para contestarlo. Para contestar esto, tenemos que ver primero qué son los algoritmos predictivos. Y todo lo que viene lo voy a tratar de explicar con las palabras más simples posibles. Ojalá me resulte. Bueno, los algoritmos predictivos son algoritmos de algo que se llaman machine learning, que se utilizan para predecir resultados futuros en función de datos históricos. Estos algoritmos pueden ser simples o complejos, dependiendo de la cantidad de datos y la complejidad del problema que están tratando de resolver. Paréntesis, ¿eh? El término machine learning lo podemos traducir como aprendizaje automático. En el campo, es un campo en realidad de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten a las computadoras aprender patrones y realizar tareas específicas sin ser programadas explícitamente para cada una de ellas. Bueno, en términos de complejidad, los algoritmos predictivos pueden variar desde modelos lineales simples hasta modelos más complejos, como las redes neuronales profundas. La complejidad de un algoritmo puede afectar varios aspectos, como la precisión de las predicciones, el tiempo de entrenamiento y la capacidad de generalización también a datos nuevos. Por ejemplo, los algoritmos más simples, como la regresión lineal, es decir, esa que tiene traza una recta en base a puntos de muestra que están todos ubicados más o menos en un mismo patrón alrededor de esta línea. Estos algoritmos son fáciles de implementar y de entender, pero en realidad pueden no ser adecuados para problemas con datos complejos o con datos no lineales. Por otra parte, los algoritmos más complejos, como las redes neuronales profundas, pueden proporcionar predicciones más precisas en muchos casos, pero también pueden requerir mucho más tiempo y muchos recursos computacionales para entrenar y utilizar. La elección de un algoritmo predictivo depende de varios factores, como la complejidad del problema, la cantidad y calidad de los datos disponibles y los recursos computacionales disponibles. Antes mencioné un término que no quiero que pase de largo, que son las redes neuronales profundas. ¿Qué significa esto? Estas redes neuronales profundas son modelos de aprendizaje automático poderosos y versátiles que han demostrado un gran éxito en una variedad de aplicaciones, pero que también tienen desafíos asociados con su entrenamiento e interpretación. Las redes neuronales profundas, fíjense, profunda y de aprendizaje profundo, son un tipo de modelo de aprendizaje automático inspirado en la estructura
y en la función del cerebro humano, pues estas redes están compuestas por capas de neuronas artificiales que están interconectadas entre sí y que procesan la información de manera jerárquica, desde capas de entrada hasta capas de salida. Cada una de estas neuronas, y hagámonos así como la idea de que fuera en realidad una neurona humana, cada una de estas neuronas artificiales en una red neuronal profunda realiza una combinación lineal de las entradas, seguida de una función de activación no lineal. ¿Qué quiere decir eso? Parece trabalengua. A ver, en una red neuronal profunda, cada neurona recibe entradas de las neuronas de la capa anterior o de las entradas iniciales. Cada una de esas entradas se multiplica entonces por un peso específico que representa la importancia de esa entrada, de ese dato, digamos, la importancia para la neurona. Luego, estos productos se suman y se les agrega algo que se llama término de sesgo, que permite a la neurona ajustar el umbral de activación. Sigo metiéndome en términos complicados. Algunos los voy a explicar, otros no. Por favor, no me pidan todo. La salida de esta suma ponderada, entonces, que realizan las neuronas, se pasa luego a través de una función de activación no lineal, como son la función sigmoide, no la voy a explicar, o la función de unidad lineal rectificada, no la voy a explicar, o la función de tangente hiperbólica, tampoco la voy a explicar. Pero bueno, estas funciones de activación no lineales introducen la no linealidad en la red, permitiendo a la neurona aprender y modelar relaciones más complejas entre las entradas y las salidas. Hay otro factor, digamos, puesto que entre la capa de entrada, ¿no es cierto?, de las neuronas y la capa de salida de las neuronas, existen algo que se conoce como capas ocultas, y el término profundo se refieren a que estas redes neuronales tienen cada vez capas más ocultas, lo que permite aprender representaciones cada vez más abstractas de los datos a medida que se propagan a través de la red. Ya vamos a hablar de estas capas ocultas. El proceso de entrenamiento de una red neuronal profunda implica alimentarle datos de entrada junto con las salidas deseadas correspondientes y ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas para minimizar la diferencia entre las salidas predichas y las salidas reales. Esto se hace usando un algoritmo de optimización como algo que se llama el descenso de gradiente, que ajusta los pesos de manera iterativa para minimizar una función de pérdida. Es decir, a ver, nosotros ingresamos tales datos, esto es la fase de entrenamiento, recuerden, tales datos que pueden servir para explicar tal resultado. Y después de pasar por todo este proceso explicado de las capas de lineales, no lineales, las capas ocultas y todo eso, se obtiene un resultado y se compara con el resultado real, digamos, y siempre va a haber una desviación. Entonces se van aplicando estos algoritmos, ¿no es cierto?, correctivos para que esta diferencia entre lo obtenido y lo real sea cada vez menor. ¿Ya? Así que esto se hace de una forma iterativa, o sea, se repite, se repite, se repite para ir corrigiendo las ponderaciones, las funciones lineales, no lineales, etcétera, de estas verdaderas neuronas. Durante el entrenamiento de una red neuronal profunda, el objetivo es ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas para que la red
pueda hacer predicciones precisas entonces. Esto se logra minimizando una función de pérdida que mide, como le explicaba, las diferencias entre las salidas predichas por la red y las salidas reales proporcionadas en los datos de entrenamiento. El famoso descenso de gradiente es un algoritmo de optimización comúnmente utilizado para este propósito. Y como les decía, se repite iterativamente para todos los datos de entrenamiento hasta que la red converge a una solución óptima o cercana a ella. Bueno, una de las ventajas clave de las redes neuronales profundas es su capacidad para aprender representaciones de datos complejos en forma automática, sin requerir de una ingeniería de características manuales. Esto entonces las hace especialmente útiles para tareas como reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural y muchas otras aplicaciones de aprendizaje automático. Bueno, entrenar redes neuronales profundas puede ser computacionalmente muy costoso y requerir grandes cantidades de datos etiquetados para obtener buenos resultados. Y debido a la complejidad y a la forma en que procesan la información, estas redes neuronales profundas a menudo se consideran cajas negras, lo que significa que su funcionamiento interno no es fácilmente interpretable por los humanos. Aunque es posible observar cómo los datos se transforman a medida que pasan por la red, entender exactamente cómo y por qué la red toma ciertas decisiones puede ser súper difícil. Entonces esto puede plantear desafíos en términos de transparencia y explicabilidad en aplicaciones donde es importante comprender el razonamiento detrás de las decisiones tomadas por la red. Poco cansador todo esto, ¿no es cierto? Bueno, ahora combinemos todos los elementos de los que hemos estado hablando y analicemos lo que puede ser la contribución de la inteligencia artificial y las redes neuronales profundas a la teoría de juegos de John Nash. La teoría de juegos desarrollada por Nash, recordemos la década de 1950, ha sido fundamental en la comprensión de las interacciones estratégicas entre agentes racionales en diversos campos, como la economía, la biología y la ciencia política. En las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, el avance de la inteligencia artificial, en particular de las redes neuronales profundas y los algoritmos predictivos, ha abierto nuevas posibilidades para mejorar e implementar la teoría de juego de Nash de manera más efectiva. Vamos a explorar entonces cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la teoría de juegos, específicamente en términos de modelado más preciso de la conducta humana, la optimización de estrategias y en la resolución de juegos complejos. Una de las áreas donde la inteligencia artificial puede tener un impacto significativo en la teoría de juegos es en el modelado de la conducta humana. Tradicionalmente, los modelos de la teoría de juegos asumen que los jugadores son completamente racionales y buscan maximizar sus propios beneficios. ¿Se acuerdan lo que les contaba de la película cuando Nash y sus amigos estaban en el bar y entra ese grupo de chiquillas a las cuales ellos quieren conquistar y se iban a ir todos inicialmente por la más bonita y al final Nash los convence que no es así? Bueno, esas eran decisiones racionales. Sin embargo, en la realidad, los humanos pueden ser irracionales y de hecho lo son, emocionales y de hecho lo son, o tener información limitada. Es verdad que los seres humanos no se informan adecuadamente. Las redes neuronales profundas pueden ayudar a moderar mejor esta complejidad humana
al aprender patrones a partir de grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, las redes neuronales pueden analizar datos históricos de interacciones humanas en juegos y aprender a predecir cómo los jugadores pueden comportarse en diferentes situaciones. Esto puede llevar a modelos más realistas de la conducta humana en la teoría de juegos, lo que a su vez puede mejorar la precisión de las predicciones y las estrategias recomendadas. Además, la inteligencia artificial puede usarse para modelar cómo los humanos aprenden y se adaptan en entornos de juego. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje por refuerzo pueden entrenar a una red neuronal para jugar un juego y ajustar sus estrategias en función de la retroalimentación recibida. Esto puede llevar a la identificación de patrones de aprendizaje humanos que pueden no ser evidentes en un análisis tradicional de la teoría de juegos. Otra área donde la inteligencia artificial puede mejorar la teoría de juegos es en la optimización de estrategias, porque en muchos juegos encontrar la estrategia óptima puede ser súper complejo debido a la gran cantidad de posibles acciones y respuestas. Las redes neuronales profundas pueden usarse entonces para explorar de manera más eficiente este espacio de estrategias y encontrar soluciones cercanas al equilibrio de Nash. ¿Se acuerdan lo del equilibrio de Nash, no es cierto? Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje por refuerzo pueden entrenar a una red neuronal para jugar un juego repetidamente y ajustar sus estrategias en función de los resultados obtenidos. Esto puede llevar a la identificación de estrategias óptimas o cercanas al equilibrio de Nash en juegos complejos donde la solución analítica no es factible. Además, la inteligencia artificial puede usarse para analizar estrategias mixtas en juegos, donde los jugadores eligen varias estrategias posibles con ciertas probabilidades. Las redes neuronales pueden aprender a modelar estas probabilidades y ayudar a los jugadores a tomar decisiones estratégicas más informadas. Finalmente, la inteligencia artificial puede resolver juegos complejos que son difíciles de analizar con métodos tradicionales. Por ejemplo, en juegos con múltiples jugadores y estrategias no lineales, encontrar el equilibrio de Nash puede ser extremadamente desafiante. Las redes neuronales profundas pueden usarse para explorar diferentes estrategias y encontrar soluciones aproximadas en un tiempo razonable. Además, la inteligencia artificial puede ser útil en la resolución de juegos con información de juegos, de repente hablo muy rápido, con información incompleta o asimétrica, donde los jugadores tienen información limitada sobre las estrategias y preferencias de los demás. Las redes neuronales pueden aprender a inferir la información faltante y a ayudar a los jugadores a tomar decisiones más informadas. Bueno, las contribuciones de la inteligencia artificial en la teoría de juegos tienen numerosas aplicaciones en campos como la economía, la política y la biología. En la economía, por ejemplo, la inteligencia artificial puede usarse para modelar y predecir el comportamiento de los mercados financieros, lo que puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas, como pasó, digamos, en lo que narra la película La Gran Apuesta. En la biología, la inteligencia artificial puede usarse para modelar y simular interacciones entre las especies de un ecosistema específico, lo que puede ayudar a comprender mejor la evolución y la dinámica de las poblaciones. Y en la política, la inteligencia artificial puede usarse para analizar estrategias electorales y predecir resultados de las campañas políticas. El mensaje moral a continuación, puesto que a pesar de los beneficios potenciales,
La aplicación de la inteligencia artificial en la teoría de juegos también plantea desafíos y consideraciones éticas. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para optimizar estrategias en juegos competitivos puede llevar a resultados no deseados, como una escalada de conflictos o la explotación de vulnerabilidades. Además, la inteligencia artificial puede verse afectada por sesgos inherentes en los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a decisiones injustas o discriminatorias. Chuta, imagínense un racista entrenando una inteligencia artificial en que todos los equipos de básquetbol formados por puros negros perdieran todos los partidos. Ya, o sea, es importante tener en cuenta estos desafíos y consideraciones éticas al desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial en la teoría de juegos. Hay quienes sostienen y sugieren establecer marcos regulatorios y éticos claros para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable y beneficie a la sociedad en su conjunto. En conclusión, mis amigos, la inteligencia artificial, en particular las redes neuronales profundas y los algoritmos predictivos, tienen el potencial de mejorar significativamente la teoría de juegos de John Nash al proporcionar modelos más realistas de la conducta humana, optimizar estrategias y resolver juegos complejos. Sin embargo, es importante abordar los desafíos y consideraciones éticas asociados con la aplicación de la inteligencia artificial en la teoría de juegos para garantizar que se utilice de manera responsable y beneficie a la sociedad en su conjunto. Salud. Bueno, mientras preparaba el tema de este programa, inevitablemente me acordé de un cuento escrito en 1955 por mi autor favorito de ciencia ficción, el gran Isaac Asimov. Ese cuento se llama Franchise en inglés o Sufragio Universal en español. Les cuento un poquito de qué se trata. En Sufragio Universal, Asimov nos transporta a un futuro distópico en el que la sociedad depende en gran medida de un supercomputador llamado Multivac para tomar decisiones políticas. No es el único cuento en que Asimov se refiere o habla de Multivac, el cual era un armatoste que medía como 1,5 kilómetros de largo y 3 pisos de altura. A pesar de su genialidad, no fue muy acertado el gran Asimov como para predecir la miniaturización de los componentes electrónicos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso queda para la anécdota. El asunto es que en este mundo distópico, el proceso democrático se ha reducido a una sola persona, seleccionada al azar y que es entrevistada por Multivac antes de las elecciones. Basándose en esta entrevista y en datos estadísticos, Multivac es capaz de predecir con precisión el resultado de las elecciones, lo que lleva a la pregunta fundamental: ¿es realmente necesaria la participación activa de los ciudadanos en un sistema político basado en la predicción estadística? Uno de los temas centrales de este cuento Sufragio Universal es la naturaleza de la democracia y la participación ciudadana en el proceso político. Asimov plantea la cuestión de si la democracia puede seguir siendo verdaderamente democrática cuando la toma de decisiones se basa en algoritmos y estadísticas, en lugar de basarse en la voluntad colectiva de los ciudadanos. Además, la historia cuestiona el papel de la tecnología en la política.
y hasta qué punto deberíamos depender de las máquinas para tomar decisiones importantes. A pesar de que este cuento fue escrito hace casi 70 años, su mensaje sigue siendo relevante en la sociedad moderna. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la información, la historia plantea preguntas importantes sobre la ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en la toma de decisiones políticas y sociales. También nos invita a reflexionar sobre el valor de la participación ciudadana en un sistema democrático y el papel que cada uno de nosotros juega en la configuración del futuro de nuestra sociedad. En conclusión, Sufragio Universal de Asimov, de Isaac Asimov, es mucho más que un simple cuento de ciencia ficción. A través de su historia ingeniosa y provocativa y diálogos hasta chistosos en ciertas partes, Asimov nos invita a reflexionar sobre temas profundos y pertinentes como la democracia, la tecnología y la participación ciudadana en el proceso político. A pesar, como le decía, de que la historia fue escrita hace décadas, sus temas y mensajes siguen siendo relevantes en la sociedad moderna, lo que demuestra el poder duradero de la obra de Asimov y su capacidad para hacernos pensar sobre el mundo que nos rodea. Mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy, por este episodio número 15 de la enésima derivada, y nos vemos en unas 3, 4 semanas más. Depende de cuánto me dure la plata para tomarme las vacaciones. Chao, un abrazo a todos. Hola a todos, seguidores fieles de Espacio Liberal. Estamos emocionados de presentarles una oportunidad única para enriquecer su biblioteca. ¿Alguna vez has soñado con descubrir grandes libros sin tener que gastar una fortuna? Pues estás de suerte. Llegó la hora de hacerlo realidad con nuestra rifa mensual de libros. ¿Cómo funciona? Es sencillo. Cuando donas 2,000 pesos en cualquiera de los programas de nuestro canal, adquieres un cupo para participar en el emocionante sorteo mensual de un libro. Sí, lo has escuchado bien. Con tan solo 2,000 pesos, participas con un cupo del sorteo mensual de libros. Pero hay más para nuestros seguidores más leales. Si te conviertes en miembro de nuestro canal por solo 3,000 pesos al mes, obtendrás un trato excepcional. 3 cupos asegurados para el sorteo mensual. Sí, 3 oportunidades para ganar un libro increíble a la mitad del precio. Si deseas más información o estás listo para participar en la rifa, visita nuestro canal de YouTube. No dejes que esta oportunidad se te escape.